Prólogo. Revelación que Adán transmitió a su hijo Set el año 700, diciendo: Set, hijo mío, escucha mis palabras. Caída de Adán y Eva bajo el poder del Creador. Creación de Adán. Cuando Dios me creó... Bueno, aquí hay una nota que es acerca de esto de Dios. ¿Quién es Dios? Dice: En el Apocalipsis de Adán designa con el mismo nombre de Dios al Creador y al Dios inconocible de los gnósticos. Se distingue cuando habla de uno u otro por las calificaciones que aplica o por el contexto. Algo parecido sucede cuando habla de los ángeles. Ok. Dice: Cuando Dios me creó de la tierra junto con tu madre Eva, yo andaba con ella en la gloria que ella había visto con el león del que procedíamos. Ella me comunicó la palabra del conocimiento, gnosis, del Dios eterno. A ver, otra nota dice que en el Apocalipsis de Adán no dice cómo se había transmitido a Adán y Eva cuando fueron creados corporalmente por el Dios inferior. Esa gloria es reflejo del Dios eterno que poseían como eones pertenecientes al reino espiritual. El tema viene desarrollado en Hipótesis de los Arcontes, apócrifo de Juan. El texto de Apocalipsis de Adán no da pie a pensar que ella se refiere a una figura como Sofía, distinta de Eva. El papel que juega Eva con la transmisión del conocimiento supone una explicación distinta que la que aparece, por ejemplo, en Apócrifo de Juan o Hipótesis de los Arcontes. Ok, sigo, dice: y éramos semejantes a los grandes ángeles eternos, pues éramos superiores al Dios que nos había creado, o sea, al demiurgo. Lo dice: y a las potencias que lo acompañaban, los arcontes, a las que no reconocíamos. Pérdida de la gloria. Entonces el Dios príncipe, arcón de los eones y de las potencias, nos dividió con ira. Nos convertimos en 2 eones y la gloria que había en nuestro corazón nos abandonó a mí y a tu madre Eva, junto con el conocimiento primero que nos inspiraba interiormente. Aquella huyó de nosotros, o sea, la gloria, y entró en otro gran eón y otra gran generación. Esta no procedía del león, del que procedíamos yo y tu madre Eva. Nacimiento de Set. En cambio, el conocimiento, entró en la descendencia de los grandes eones. A ver, aquí descendencia se escribe como espora, pero aquí vemos una nota que dicen los traductores, dice: no parece que los 3 términos espora, esperma y genet sean reflejo de distintas fuentes, pero si hay pasajes en los que abunda más uno u otro. A lo largo de la obra se distinguen 2 generaciones o descendencias, la que procede de Set y la del resto de la humanidad. En cambio, aparecen 3 tipos de hombres: los que descienden de Set, los que descienden de Noé y sus hijos, y los que, perteneciendo a la descendencia de Cam y Jafet, se convierten en gnósticos. Él lo dice, prosigo, dice: entró en la descendencia de los grandes eones. Por eso te he puesto el nombre de aquel hombre cuya descendencia es la gran generación, es decir, lo que proviene de él. Pérdida de la gnosis. Tras aquellos días, el conocimiento eterno del Dios verdadero permaneció lejos de mí y de tu madre Eva. A partir de aquel momento aprendimos como hombres las obras muertas. Entonces reconocimos al Dios que nos había creado, pues no éramos extraños a sus potencias, y le servimos con temor y esclavitud. Después de eso, nuestro corazón se llenó de tinieblas. Primera revelación de la gnosis. Sueño de Adán. Yo dormía con los pensamientos de mi corazón, y entonces vi a 3 hombres ante mí, cuya figura no podía reconocer, ya que no procedían de las potencias del Dios que nos había creado. Sobrepasaban, diciéndome: Adán, levántate del sueño de la muerte y escucha lo conociente al león y a la descendencia de aquel hombre al que ha llegado la vida, el que salió de ti y de tu esposa Eva. Bueno, aquí un comentario sobre esto dice que por la forma de expresarse y el modo en que contenía la narración se trata de Set y sus descendientes. Ya sabemos que Set representa la semilla espiritual, en contrario de Caín y Abel, hijos del demiurgo. Sigue. Al escuchar tales palabras de aquellos grandes hombres que estaban en pie ante mí, Eva y yo suspiramos en nuestro corazón. Reacción del Creador contra Adán. Entonces el Señor, el Dios que nos había creado, se presentó ante nosotros y nos dijo: Adán, ¿por qué suspirabais en vuestro corazón? ¿Es que no sabéis que yo soy el Dios que os ha creado y ha insuflado en vosotros espíritu de vida como alma viviente? Entonces las tinieblas cayeron sobre nuestros ojos. El Dios que nos había creado creó un hijo de él,
creó un hijo de él. A ver, vamos a ver aquí a qué se refiere eso. Dice, no es posible leer las últimas 3 líneas de este folio. Pues está bastante dañado. Dice, ni las primeras palabras de las 2 líneas en el siguiente. Pero McGrath y Hedrick reconstruyen esto. O sea, que siguiendo esto dice que crea un hijo de él y de tu madre Eva. Pero dice que no es seguro que se refiere a Caín como en Apócrifo de Juan, donde Abel y Caín se consideran antepasados de los psíquicos e ílicos respectivamente, ya que en ese caso, según la lógica del relato de Apocalipsis de Adán, supondría que Caín nace después de Set. Podría referirse a Set en el supuesto de que admitamos que subyace una explicación distinta y paralela a la anterior. Ok, prosigo. Dice, en el pensamiento de mí, yo experimenté un dulce deseo de tu madre, y entonces la fuerza de nuestro conocimiento eterno se desvaneció dentro de nosotros, y la debilidad nos invadió. Por eso se abreviaron los días de nuestra vida, y supe que había caído bajo el poder de la muerte. Reacción del Creador contra la descendencia de Set, el diluvio. Ahora pues, Set, hijo mío, te voy a desvelar lo que me revelaron aquellos hombres que vi al principio ante mí. Cuando yo haya completado el tiempo de esta generación, y se hayan cumplido los años de esta generación, entonces un siervo... aquí está corrupto el texto, deja ver qué dicen los comentarios. Dice, solo la palabra siervo puede leerse con cierta seguridad en la primera de las 3 últimas líneas del folio 67. Hedrick reconstruye, Noé delante de siervo. Ok. Dice, caerán las aguas del diluvio del Dios Todopoderoso. Aquí, bueno, el comentario del Dios Todopoderoso dice que el título Pantocrator, o sea, dice al Dios Todopoderoso Pantocrator, siempre se va a referir al Dios creador del Antiguo Testamento, o sea, al demiurgo, al enemigo. Entonces dice, caerán las aguas del diluvio del Dios Todopoderoso Pantocrator para destruir toda carne. Toda. Y lo dice, de la tierra, a causa de aquellos a los que se buscaba, a los que proceden de la descendencia de los hombres, a los que pasó la vida, que da el conocimiento que nos abandonó a mí y a tu madre Eva, porque ellos eran extraños para él. Salvación de la descendencia de Set. Después de esto vendrán grandes ángeles sobre altas nubes. A ver, aquí quiero hacer una pausa. Está interesante, ¿no? Que lo que dice que van a venir ángeles de altas nubes. En aquellos tiempos el lenguaje era así, ¿no? Pero ahorita, ¿qué diríamos? ¿Vienen extraterrestres sobre sus naves? Bueno, quién sabe. Lo dice, y llevarán a aquellos hombres al lugar en el que está el espíritu de la vida. A ver, ¿dónde está el espíritu de la vida? Vamos a ver el comentario. Dice, las nubes son motivo frecuente en Apocalipsis de Adán, tanto como símbolo de la luz como de la tiniebla. En Apócrifo de Juan son un refugio de salvación para Noé, que al contrario de la reputación de Apocalipsis de Adán e hipótesis de los arcontes, es considerado como un antecesor gnóstico. El lugar es entendido en sentido geográfico como una de las esferas celestes. Aquí puede tener un sentido espiritual. Ok, entonces donde los van a llevar puede ser otra esfera espiritual, puede ser un lugar celeste. Luego dice, y llevará a aquellos hombres al lugar en el que está el espíritu de la vida. Luego allí, viene desde el cielo a la tierra, entonces toda la multitud que pertenece a la carne permanecerá en las aguas. Segunda manifestación de la gnosis. Entonces Dios cesará en su ira y enviará su potencia sobre las aguas. Dará poder a Noé y su esposa, a sus hijos y a las esposas de ellos, al salir fuera del arca, con los animales que le habían agradado y las aves del cielo que él llamó y puso sobre la tierra. Alianza del Dios creador con Noé. Y Dios dirá al que las generaciones llamará... A ver, espérame, quiero hacer un comentario aquí que me quedó la duda de cuál Dios va a hacer esto. Entonces, donde dice, dará poder a Noé, a su esposa y a sus hijos, dice que debe entenderse a los hijos de Noé. Quizá el texto ha omitido inmediatamente antes a Noé y a su esposa,
También podría explicarse la construcción gramatical del texto si se sobreentiende a Noé como sujeto de dará poder. Y en cuanto a y puso sobre la tierra, dice, el sujeto de estas acciones puede seguir siendo Dios o Noé. Es más lógico que sea Noé al que se atribuye aquí la acción de Adán. No dice, pero bueno, prosigo. Alianza del Dios creador con Noé. Y Dios dirá a Noé, al que las generaciones llamarán Deucalión. A ver, Deucalión es el héroe del mito griego sobre el diluvio. Hijo de Prometeo, con su esposa Pierre construyó un arca en la que sobrevivió a una inundación provocada por la ira de Zeus contra ellos. Ok, otra analogía, ¿no? De tantos diluvios que se mencionan en diferentes culturas. Luego dice, he aquí que te he guardado en el arca con tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos, con sus animales y las aves del cielo que tú llamaste e hiciste posarse sobre la tierra. Aparición... perdón. Por eso te daré la tierra a ti y a tus hijos, con poder de reinar sobre ella tú y tus hijos, y de ti no ha de salir descendencia de hombres que permanezcan de pie en mi presencia, procedentes de otra gloria. ¿Qué quiere decir esto? Dice... Bueno, antes acá me faltó decir que dice, tú llamaste y hiciste posarse sobre la tierra. Aquí nos comentan que... no, perdón, aquí donde dice, por eso te daré la tierra a ti y a tus hijos, con poder del rey reinarás sobre ella, tú y tus hijos. Nos dice que el reinar con poder esclavizador es lo que distingue al Creador y a sus adoradores. Por eso formarán reinos, mientras que los gnósticos son los que no tienen rey sobre ellos. Por eso el mundo se maneja como una especie de jerarquía. Porque así fue la creación de este mundo material. Y en cuanto a acá la creación que dice que... Perdón, el texto que dice que y de ti no ha de salir descendencia de hombres que permanezcan de pie en mi presencia procedentes de otra gloria. Dice que el texto trae dos negaciones. No ha de salir, que no permanezcan, pero el sentido parece claro. Todos los hombres de la descendencia de Noé han de reconocer y adorar al Dios creador que da la tierra a Noé. Quienes no lo hagan son considerados procedentes de otro principio distinto de ese Dios. ¿Ves cómo pedía adoración y sacrificios? Le dice, aparición de la raza de Set. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? A ver, los descendientes de Set salvados del diluvio por los ángeles, los que llegaron a las nubes. Le dice, su función es similar a la de los tres hombres que ve Adán y a la del iluminador que sufre en la carne. Aunque son enviados del mundo superior, no presentan los rasgos de los eones del pleroma. Las entidades del mundo pleromático, como las nubes de la gran luz o los ángeles eternos, solo intervienen en casos extremos para salvar del diluvio y del fuego. Ok. Él lo dice. Entonces ellos serán como la nube de la gran luz. Vendrán aquellos hombres que habían sido enviados desde el conocimiento de los grandes eones y de los ángeles, y se mantendrán en pie ante Noé y los eones. Dice que es el segundo paso del iluminador, ahora en la aparición de enviados del pleroma. En cambio, Layton en cambio interpreta que ahora no se trata de los descendientes de Seth, sino de los de Caín, traduciendo arrojados fuera, en vez de enviados desde, y entendiendo que los grandes eones son aquí los sometidos al Dios creador. Bueno, otra interpretación. Lo dice, reacción del creador. Entonces Dios dirá a Noé, ¿por qué te has alejado de lo que te ordené y has creado otra generación para despreciar mi poder? Y Noé responderá, puedo testificar delante de tu poder que la generación de estos hombres no ha salido de mí ni de mis hijos. Ok, con razón, los espirituales no pertenecen a esa rama. Dice, destinado a la descendencia de Set, del conocimiento, y él sacará, a ver, ¿quién sacará? Ok, puede ser el gran Set o alguna figura del pleroma según Hedrick, la reconstrucción de Hedrick. Y él sacará a aquellos hombres y los introducirá en la tierra digna de ellos, y les construirá sus moradas santas de ellos. Los llamarán con aquel nombre y habitarán allí 600 años en el conocimiento de la inmortalidad. Estarán con ellos los ángeles de la gran luz. No habrá en su corazón ninguna obra vergonzosa,
sino solamente el conocimiento de Dios. Noé y sus hijos sometidos al Creador. Entonces Noé repartirá toda la tierra entre sus hijos, Cam, Jafet y Sem. Les dirá: escuchad, hijos míos, mis palabras. He aquí la tierra que ha repartido entre vosotros. Servidle con temor y servidumbre todos los días de vuestra vida, que vuestro linaje no se aleje de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces dirá Sem, hijo de Noé: mi linaje será agradable ante ti y ante tu potencia. Séllalo con tu fuerte mano mediante el temor y el mandamiento. Todo el linaje que salga de mí no se apartará de ti ni del Dios Todopoderoso, sino que servirá con humildad. Bueno, aquí hay que recordar Pantocrator, o sea, del Dios del Antiguo Testamento. Todo esto es para el Dios del Antiguo Testamento. O sea, la descendencia de Noé le hace adoración a Yahvé, a Satanás. Lo dice, sino que servirá con humildad en el temor de su conocimiento. A ver, ¿a qué se refiere esto de su temor de conocimiento? Dice, su conocimiento al que tiene el linaje del Sem. No se emplea el término gnosis, ya que aquí no se trata de conocimiento salvador exacto. Las palabras de Sem parecen ir dirigidas a Noé. ¿Sigo? Dice, el otro pueblo formado por descendientes de Cam y Jafet. Entonces algunos otros del linaje de Cam y Jafet, 400,000 hombres, irán y entrarán en otra tierra. Habitarán junto a aquellos hombres que proceden del gran conocimiento eterno, porque la sombra de su poder de estos protegerá de todo mal y de todo deseo impuro a los que habitan junto a ellos. Entonces el linaje de Cam y de Jafet formarán 12 reinos, y su otro linaje de ellos entrará en el reino del otro pueblo. Acusación ante el Creador contra el otro pueblo. Entonces deliberarán. Bueno, aquí nos dice que falta la última línea de este folio y varias letras de la primera línea del siguiente, que no es posible reconstruir con un sentido claro. Pero Hendrik reconstruye. A ver, voy a seguir. Según la reconstrucción de Hendrik dice, entonces deliberarán los príncipes eones en el deseo de perdición, o como dice Chenke en cambio, los pecadores en sus obras. Bueno, cualquiera que sea de esto. Luego dice, los que están muertos sobre los grandes eones de la inmortalidad se presentarán a Sakla. A ver, el nombre de Sakla deriva probablemente de arameo y significa loco. En el judaísmo se emplea para denominar a Satán. En los escritos de Nag Hammadi aparece con cierta frecuencia junto a Yaldabaoth o Samael para designar al Dios creador. Por ejemplo, en la versión larga del Apócrifo de Juan, en Hipótesis de los Arcontes, en Pensamiento Trimorfo, en el Evangelio de Eva se califica a Sakla de gran ángel y viene emparejado con Neburel, el gran demonio. Ok, sí, prosigo. Entonces dice, preguntarán a Sakla, ¿cuál es el poder de estos hombres que se han mantenido en pie ante ti, que fueron sacados del linaje de Cam y Jafer, que suman 400,000 hombres? Han sido recibidos en Otreón, del que proceden, y se han apartado de toda la gloria de tu poder y del dominio de tu mano. Porque el linaje de Noé, surgido de su hijo, ha cumplido toda tu voluntad, y lo mismo todas las potencias, en los eones sobre los que impera tu poder, mientras que aquellos hombres y los que habitan en su gloria no han cumplido tu voluntad, sino que han desviado a tu muchedumbre. Intento del Creador de destruir al otro pueblo. Entonces el Dios de los eones les dará a algunos de los que les sirven. Bueno, aquí está corrupto el texto, pero dice, una reconstrucción podría ser, les dará a algunos de los que les sirven perseguir con terrible fuego. Vendrán sobre la tierra, aquella en la que habiten los grandes hombres, los que no se han manchado ni se mancharán con ninguna pasión, porque su alma no procede de una mano manchada, sino que procede del gran mandato de un ángel eterno. Entonces arrojarán fuego, azufre y brea sobre aquellos hombres. Ok, aquí un comentario es que parece que se está aludiendo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. En estas ciudades creció la raza del gran Set, según el Evangelio de Eva. Que Adán predijese a Set este desastre y el del diluvio no era un tema ajeno a la tradición judía. Sin embargo, la referencia a estas ciudades es evidente en el texto y el tema de un diluvio de fuego es bastante común en la literatura judía. También podría aludirse a una erupción del Vesubio. Ok, entonces aquí hace énfasis en Sodoma y Gomorra. Sí, prosigo. Entonces arrojarán fuego, azufre y brea sobre aquellos hombres, y el fuego y la oscuridad
vendrán sobre aquellos eones, y los ojos de las potencias de las luminarias quedarán en tinieblas, y los eones no verán mediante ellas en aquellos días. A ver, un comentario es que las luminarias pueden ser el sol y la luna, y el párrafo se refiere a los eones enviados por el Dios creador a aniquilar a los gnósticos. Pero también puede entenderse de los mismos gnósticos que corren el peligro de ser inducidos a error, de modo análogo a como los elegidos en Mateo 24:24. Rescate y salvación del otro pueblo. Y descenderán sobre ellos grandes nubes luminosas. A ver qué dicen aquí de las nubes luminosas. Dice, las nubes luminosas o de la luz son una imagen de ascensión a los cielos o al reino espiritual. Ok, con razón la referencia de nubes luminosas. Y otras nubes luminosas bajarán sobre ellos desde los grandes eones. Descenderán Abraxas, Sablo y Gamaliel. A ver, dice, estos nombres, designando también a seres angélicos protectores de los gnósticos, aparecen con cierta frecuencia en la historia de Nag Hammadi, unidos a otros, por ejemplo en Brooke, en Sostriano y Evangelio de Eva y Pensamiento Trimorfo. Lo dice, trasladarán a aquellos hombres fuera del fuego y de la ira, y los pondrán por encima de los eones y de los príncipes de las potencias. Sacarán, aquí está corrupto el texto, pero ¿qué dice? Aquí un comentario dice que sacarán, y lo dice, de las 4 últimas líneas de este folio y la primera del siguiente solo pueden reconstruirse palabras sueltas. Por ejemplo, de vida, sacarán, los eones, morada del gran. Ok, entonces prosigo. Después del texto corrupto dice, sacarán allí con los ángeles santos y los eones. Los hombres llegarán a ser semejantes a aquellos ángeles, porque no son extraños para estos, sino que se comportan según la descendencia incorruptible. Tercera venida del iluminador. Acciones del iluminador. De nuevo el iluminador del conocimiento pasará por tercera vez con gran gloria. A ver, un comentario dice que antes hemos traducido el término póster como luminaria, pues se refería probablemente al sol y la luna. Ahora aparece como nombre o título del Salvador, que en el contexto de la obra es el gran sed. Aunque hasta ahora no ha aparecido este iluminador del conocimiento, se supone que ya ha intervenido las dos ocasiones anteriores, en el diluvio de agua y en el diluvio de fuego. En el Evangelio de Eva, donde el gran sed desciende en 3 parucias, el diluvio, la conflagración y el juicio, identificándose finalmente con Jesús. En Apocalipsis de Adán, esta identificación no aparece explícitamente, pero el texto se comprende mejor si se piensa que el trasfondo se está aludiendo a una misma representación. Dice, pasará por tercera vez con gran gloria, con el fin de establecerse de entre la descendencia de Noé y los hijos de Cam y Jafet, para él árboles que den frutos. Rescatará sus almas del día de la muerte, porque toda la creación que procede de la tierra muerta será sometida al poder de la muerte. Pero aquellos que piensan en su corazón según el conocimiento del Dios eterno no perecerán, porque no han recibido espíritu de ese mismo reino, sino que lo han recibido mediante instrucción de ángeles eternos. De Set. Realizará signos y prodigios para avergonzar a las potencias y sus arcontes. Reacción del Creador. Persecución inútil del Iluminador. Entonces el Dios de las potencias se turbará y dirá, ¿cuál es el poder de este hombre más excelso que nosotros? Entonces se enviará una gran ira contra aquel hombre, pero se trasladará de él la gloria, y permanecerá en las moradas santas que él se había elegido. Las potencias no lo verán con sus hijos, ni verán tampoco al Iluminador. Entonces perseguirán la carne del hombre sobre el que había descendido el Espíritu Santo. A ver, esto es que la ceguera de las potencias del demiurgo para reconocer el Redentor Celeste es un tema frecuente en los escritos gnósticos. Y luego dice, aunque no está expresamente dicho, el texto se entiende mejor si en el trasfondo se ve la imagen de Cristo, pero como sucede con otros escritos gnósticos, el Cristo que muere en la cruz no es ya el Iluminador, pues este y su gloria han abandonado el cuerpo de carne, como se muestra en adversos herejes. Y lo dice, nombre y origen del Iluminador. Entonces los ángeles y todas las generaciones de las potencias usarán con error el nombre de aquel diciendo, ¿de dónde proviene esto?
¿O de dónde han salido estas palabras de falsedad, esas palabras que todas las potencias no han descubierto? Respuestas falsas de los 13 reinos. El primer reino dice acerca de él: salió de el cielo un espíritu, fue alimentado en los cielos y recibió la gloria y el poder que está allí. Vino al vientre de su madre, y de este modo llegó al agua. El segundo reino dice acerca de él: salió de un gran profeta, llegó un pájaro, tomó al niño que había nacido y lo llevó a una montaña alta. Fue alimentado por el pájaro del cielo. Apareció allí un ángel y le dijo: levántate, Dios te ha glorificado. Él recibió gloria y poder, de este modo llegó al agua. El tercer reino dice acerca de él: salió de un vientre virginal, fue arrojado fuera de su ciudad, él junto con su madre, y puesto en un lugar desierto. Allí fue alimentado, fue recibido gloria y poder, y de este modo llegó al agua. El cuarto reino dice sobre él: salió de una virgen, la buscó junto con Férsalo Sauel. A ver, ¿quién es? Férsalo y Saúl en este contexto parecen ser nombres de jefes de demonios a las órdenes de Salomón. El nombre de Férsalo es dado por Eurípides Aquiles. El de Saúl podría derivar del Israel que aparece en el Evangelio de Eva como una entidad del pleroma, aunque es más probable que se trate del nombre de un ángel o demonio que aparece también en textos mágicos. Sigo, dice: y los ejércitos en el que habían sido enviados. Él mismo, Salomón, envió sus ejércitos de demonios a buscar a la Virgen, pero no encontraron a la que buscaban, sino a la Virgen que les fue integrada. Esta es a la que llevaron. Salomón la tomó, y la Virgen concibió y dio a luz un niño en aquel lugar. Ella lo alimentó en la frontera del desierto. Después que hubo sido alimentado, él recibió gloria y poder de la descendencia que había nacido de ella, y de este modo llegó al agua. El quinto reino dice acerca de él: salió de una gota caída del cielo, fue arrojado al mar, y al abismo lo recibió, lo parió y lo elevó al cielo. Él recibió gloria y poder, de este modo llegó al agua. El sexto reino dice acerca de él: el león inferior para recoger flores. Ella concibió del deseo de las flores y dio a luz en aquel lugar. Los ángeles del jardín lo alimentaron. Allí recibió gloria y poder, y de este modo llegó al agua. El séptimo reino dice acerca de él: él es una gota. Esta vino del cielo a la tierra, y los dragones la bajaron a sus cavernas. Él se convirtió en un niño, un espíritu vino sobre él y lo subió a la altura, al lugar del que procedía la gota. Allí recibió gloria y poder, de este modo llegó al agua. El octavo reino dice acerca de él: una nube vino sobre la tierra y rodeó una roca. Él procede de esta. Los ángeles que iban sobre la nube lo alimentaron. Allí recibió gloria y poder, y de este modo llegó al agua. El noveno reino dice acerca de él: una de las 9 musas se separó del resto, se fue a una montaña alta y pasó tiempo sentada allí, de forma que se deseó a sí misma con el fin de convertirse en andrógina. Ella cumplió su deseo y concibió de su deseo. Él fue dado a luz. A ver, un comentario es que la pretensión de ser andrógina equivale a querer ser como Dios, capaz de engendrar por ella misma, uniendo lo masculino y lo femenino. Dice: los ángeles que estaban sobre el deseo lo alimentaron, allí recibió gloria y poder, y de este modo llegó al agua. El décimo reino dice acerca de él: su Dios amó a una nube del deseo, y lo engendró en su mano. Arrojó parte de la gota sobre la nube cerca de él, y aquel fue dado a la luz. Allí recibió gloria y poder, y de este modo llegó al agua. El undécimo reino dice acerca de él: el padre deseó a su propia hija, y ella misma concibió de su padre. Ella puso al niño en una cueva fuera del desierto. Allí un ángel lo alimentó, y de este modo llegó al agua. El duodécimo reino dice acerca de él: viene de 2 luminarias. Allí lo alimentaron, recibió gloria y poder, y de este modo llegó al agua. El 13º reino dice acerca de él: que cualquier nacimiento de su príncipe de este reino es un logos. Este logos recibió en aquel lugar un mandato, recibió gloria y poder, y de este modo llegó al agua, para que se cumpliera el deseo de esas potencias. Respuesta verdadera de los que no tienen rey. Pero la generación de los que no tienen rey sobre ella, es decir, los gnósticos,
dice que Dios lo eligió entre todos los eones e hizo que en él hubiese conocimiento del indefectible de la verdad. Dijo. El sujeto de dijo puede ser Dios o la generación sin rey, ya que la letra final de la forma verbal que da el género del sujeto no puede leerse con seguridad. Ok. El gran iluminador salió de un espacio extranjero, un gran eón, e hizo que brillara la generación de aquellos hombres que él se eligió para sí, de forma que resplandecieran sobre todo el eón. Reconocimiento universal de la gloria de la descendencia de Set. Entonces la descendencia se opondrá a la potencia, a aquellos que recibirán su nombre sobre el agua y a los que proceden de todos ellos. Y una nube de oscuridad vendrá sobre ellos, entonces gritarán con fuerte voz los pueblos, diciendo: Dichosa el alma de aquellos hombres, porque conocieron a Dios con conocimiento de la verdad. Vivirán por los siglos de los siglos, porque no se corrompieron por sus deseos con los ángeles, y no realizaron las obras de las potencias, sino que se mantuvieron en presencia de él con un conocimiento, gnosis, de Dios semejante a una luz que ha surgido de fuego y sangre. Arrepentimiento de la humanidad. Nosotros, en cambio, hemos hecho todo con la insensatez de las potencias, y nos hemos gloriado con la transgresión de nuestras obras. Hemos gritado contra Dios, pero ahora todas sus obras permanecen porque Él es eterno. Ellas están contra nuestros espíritus, porque ahora hemos comprendido que nuestras almas morirán de muerte. Revelación final. Recriminación a quienes practican el bautismo. Entonces llegó hasta ellos una voz que decía: Migeo, Mijar y Nesinus. Un comentario es que normalmente en los escritos gnósticos estos nombres se asocian al bautismo o al agua viva como medios de salvación para los gnósticos. En Brooke se dice: estos son los nombres de las potencias que están sobre el agua viva, Mijar y Migeo. Ellos han sido purificados por Barfaranges. Por eso es difícil comprender que aquí sean ellos los destinatarios de la voz. Se ha sugerido que es un error del copista que la ha introducido fuera del lugar. También cabe, forzando un tanto la sintaxis, entender que se trata de una apelación en nombre de Migeo o de una aposición a voz. Ok. Ya os sigo. Los que estáis sobre el santo bautismo y las aguas vivas, ¿por qué gritabas contra el Dios vivo con voces impias, lenguas sin ley y almas llenas de sangre y obras perversas? Estáis llenos de obras que no pertenecen a la verdad, por el contrario, vuestros caminos están llenos de algazara y regocijo. Habéis hecho impuro el agua de la vida, derramándola según la voluntad de las potencias que os han sometido para que les sirváis. Vuestros pensamientos no se parecen a los de aquellos hombres que vosotros perseguís, porque ellos no siguieron vuestros deseos, ni su fruto se ha de corromper. Al contrario, ellos llegarán a ser reconocidos incluso por los grandes eones. Las verdaderas palabras que dan el conocimiento. Porque las palabras que guardaron del Dios de los eones no fueron consignadas en un libro ni puestas por escrito, sino que las traerán seres angélicos. Ninguna de las generaciones de los hombres las comprenderán. Ellas, las palabras, estarán sobre una montaña alta, encima de la roca de la verdad. Por eso se le llamará palabras de la incorruptibilidad de la verdad, para aquellos que conocen al Dios eterno con sabiduría, Sofía, de conocimiento y enseñanza de ángeles eternos, porque Él conoce todas las cosas. Epílogo. Estas son las revelaciones que Adán desveló a su hijo Set, y su hijo las enseñó a su descendencia. Este es el conocimiento secreto de Adán que él entregó a Set. Es el santo bautismo de aquellos que adquieren el conocimiento eterno por medio de los engendrados de Logos y de los iluminadores imperecederos, los que proceden de la descendencia santa, Leseo, Mazareo, Lesedeseo, el agua viva. Apocalipsis de Adán.